facilitador. Muchas gracias, Digi. Siempre con gustos musicales amenos. La siguiente pausa voy a poner a Charles Aznavour. Oui, monsieur. La bohème. La bohème. Ça voulait dire qu'on était heureux. Podemos retomar entonces, vamos a decir, nuestro diálogo acerca de la salud, el agua y nuestras limitaciones intelectuales para poder ir un poquito más lejos. Si alguien quiere tomar la palabra. Oscar, veo que ya te podemos ver. Entonces, si quieres tomar la palabra para presentarte y ya después hacemos la transición. No te escuchamos. ¿Te escuchamos? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahorita sí. ¿Ahora sí? ¿Sí? Bueno, lo siento. Les decía que muchas gracias por la invitación. Realmente un tema no solamente interesante, sino también apasionante. Preguntaba si me perdí de algún video porque se me apagó la laptop y no sé si me perdí algo, pero entiendo y he leído algo de la memoria del agua y sí, me hace mucho sentido y ojalá podamos pues ir, bueno, en mi caso, ir conociendo más al respecto de cómo interactuamos consciente e inconscientemente con este vital elemento. Y nada, me da mucho gusto estar compartiendo estos momentos con ustedes. Les mando una desde Bolivia, donde estoy desde hace 4 meses. Un saludo en Bolivia. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. ¿Alguien más? Saludos, Cachín. Besitos. Hola, Lore, qué gusto verte. Igualmente. Besitos, abrazos. Bye. Bye. Enrique, conecta tu micrófono. Sí. Bueno, pues, ¿qué decir del agua? Esa señora seductora, amorosa, que nos acaricia y que nos da vida. Ha sido un deleite leer después de más de 15 años H2O y las aguas del olvido de Iván Illich. Lo leí precisamente cuando escribimos ese texto para una FILU, cuyo tema fue el agua, y nos invitaron a dar un taller en donde mi querido amigo Miguel Flores se disfrazó, hicimos experiencias sensoriales con el agua y tratamos de brindar una experiencia transdisciplinar a las personas que asistieron ahí sobre el agua. Y pues siempre que leo a Iván Illich, siento que estoy hablando con un ser tan amoroso, tan profundo, tan transdisciplinario en el mejor y más amplio sentido de la palabra, que nos invita a darnos cuenta que el mito es molécula, que la molécula es mito, que la realidad es una construcción, pero no es una construcción simbólica como lo abordan nada más las ciencias sociales, sino
es nuestra realidad. O sea, somos la realidad que vivimos, que soñamos, y la realidad que soñamos y vivimos nos determina y nosotros la determinamos, y no hay una separación entre lo que construimos socialmente y la realidad que vivimos. De manera que si creemos, como la mayor parte tristemente de la humanidad en estos momentos cree, que agua es H2O, que agua es H2O y nada más, por eso la encontramos embotellada y a la venta, ¿verdad? Porque creemos que eso es agua. El agua es mucho más, es energía, es sueños, es una, como decimos en el texto que escribimos, es, imaginémonos que como algunos filósofos griegos o como los eh, pueblos yorubas de África, concebimos a la dimensión agua como Dios, como como el elemento que creó el cosmos y todo lo que existe. Entonces nos damos cuenta de cuán limitado es pensar el agua como H2O exclusivamente. Claro que es H2O, pero es mucho más que H2O. Y hace rato que mencionaban, decía, bueno, yo soy bioquímico, biólogo molecular, y como mencionaba, creo que Michelle mencionaba, cómo simplificamos, ¿no? O sea, yo precisamente mi tesis doctoral en parte fue la estructura de las proteínas, en particular de los anticuerpos y su mecanismo de reconocimiento molecular. Y entonces tenía mi Silicon Graphics y veía los ángulos de torsión de los aminoácidos y los cientos de aminoácidos y las interacciones electrostáticas y etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vamos con la finta de que para que haya complejidad tiene que haber complicación, tiene que ser una gran molécula. Y no nos damos cuenta que en lo pequeño está lo hermoso, como el libro de Shoemaker, ¿no? The small is beautiful. O sea, que en esa simplicidad tan bella, tan elemental, como decía Mario, se es capaz de almacenar información, almacenar experiencia. Recuerdo cuando estábamos investigando y sentir que el agua es la sangre de la tierra, pero nos gustan las metáforas vistas como cuentos de niños, pero no como realidades. Es decir, estos flujos de campos electromagnéticos, de campos cuánticos que están por millones de millones fluyendo por la corteza terrestre y las aguas subterráneas y generando todos estos campos y guiando los bosques, guiando las formaciones rocosas, guiando los sueños, nos acompañan. Por eso los chinos saben que tenemos que poner nuestra cama en ciertas direcciones, porque guía nuestros sueños. Y entonces, todo esto es lo que Iván Illich expresa y, bueno, con mucho respeto, pero dice, ¿qué quieren hacer en Dallas al querer convertir el agua, la cloaca, digamos, del agua contaminada, vaciada de sentido y luego convertida en un gran lago que nos hace sentir que estamos bien en paz con nosotros mismos, ¿no? Y entonces a partir de ahí, como Iván Illich empieza a construir la idea de morada, cómo el agua, el territorio se van construyendo en esta relación autoecogenerativa, en donde mis pies, mis costumbres, la manera como permito que el agua fluya a través de mí, de los territorios, va formando. Y entonces compara cómo están las ciudades modernas, bien trazadas, y cómo son los pueblitos que permiten que el agua vaya caminando, ¿verdad? Y que están construidos con el agua como parte de lo que crea su morada.
Entonces, bueno, me dio muchísimo gusto el reencontrarme con Iván Illich y ya después hablaré de Montagnier y de toda esta otra parte, pero quería compartir esta emoción de encontrar a Maimonides. Por cierto, que ni me había dado cuenta que nos quitaron los editores del libro toda una parte que habíamos desarrollado del artículo de Maimonides. Maimonides es la diosa de la memoria y es el agua. El agua absorbe, ¿no?, las memorias de todo por donde ella va pasando, y ella es la diosa Maimonides que va llevando la memoria de los pueblos, de la tierra, de las edades geológicas, de nuestros amores, de nuestras pasiones, y que se va nutriendo ella con toda la memoria y la riqueza de nuestras vidas. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Yo quiero hacer un comentario. Yo, en efecto, hace rato que hiciste la pregunta, ¿en qué piensas cuando escuchas la palabra agua? Y la verdad es que, pues yo sí pienso luego en la playa, ¿no? En la costa, y pienso en Veracruz, y además, la verdad que también pienso en cerveza, yo tengo que confesar. Y a lo que voy con mi comentario es que, como por ejemplo, me quedo pensando las sensaciones, recuerdos, significados que le podemos dar a algo pueden ser tan diversos en función también de nuestras historias, ¿no? Y en este caso, nuestra historia con el agua. Entonces, yo ahorita, ya que lo reflexioné acá intelectualmente, ya en otro plan, dije, no manches, en realidad, como donde hay agua, mucha o poca, y si es dulce o salada, determina en gran medida la vida, pues, de todos los seres que hay en esa zona, personalidades, porque yo, pues no sé si tendría la misma personalidad si yo fuera del centro del estado, como Guanajuato, que ahí vi a mi amigo Pablo, que ya se conectó, que lo acabo de invitar ahorita, y que en Guanajuato no hay agua. Yo viví en Guanajuato varios años, y para mí fue un impacto, y tuve que vivir un proceso fuerte para adaptarme a vivir en un lugar donde no hay agua. Yo llegué a Guanajuato y dije, esto es el desierto. Que no era el desierto. Ya cuando fui para Monterrey dije, no, ya me di cuenta que no era el desierto, ¿no? Pero hablando de cómo yo lo percibo, puede impactar tanto nuestras vidas, y en este caso, pues hablo de una persona, de una mujer, que por ejemplo, yéndome yo a trabajar al centro del país, a vivir allá, Guanajuato está bien chido y tiene cosas muy bonitas, pero yo al principio estaba toda muy en shock, mi piel se resecaba, mi cabello se resecaba y no se enchinaba igual, me picaba la piel, porque yo vivía en un puerto toda la vida sudada. Entonces llego a Guanajuato y a mí me picaba y la piel sentía que se me ponía blanca, y una vez abrí la regadera, me acuerdo que yo venía precisamente regresando de trabajar en unas comunidades en la Sierra de Pénjamo, pero ahí sí les hablo de un lugar donde ni la Coca-Cola llega. Y eso ya es un indicador de qué tan conectado está o no con la civilización, ¿no? Entonces, pues no había agua allá arriba, ¿no? Y pasaba yo la semana entera sin bañarme, además de que estaba helado el lugar. Y me acuerdo que una vez subía los lunes a la sierra y bajaba por el otro lado los viernes, y llegué a mi casa, a Guanajuato, cansadísima, como se pueden imaginar, sin bañarme, y dije, ahorita me voy a meter a dar un regaderazo calientito y a dormir. Y le abro la regadera y me sale achocolatada, así, llena de lodo, de tierra, y yo casi me muero del susto. O sea, imagínense qué impresión fue para mí eso, porque allá el agua la almacenan en presas, y era la época de lluvias. Entonces, la presa todavía estaba revuelta, porque pues claro, el agua baja por los cerros y no baja cristalina, baja arrastrando el cerro, ¿no? Tierra, plantas, todo. Entonces, tarda un tiempo en asentarse el agua en la presa,
para que cuando pues, tú le abras te salga el agua limpia o clara, no limpia, ¿no? Clarita, ¿no? Sin tanta tierra. Pero además llena de muchos metales, porque como es zona minera, entonces a lo que quiero llegar es que puede tener también en otras dimensiones un impacto de vida, de experiencia, y como decían, ya no desde el intelecto, de la profesión, ¿no? Que nos dice cada disciplina del efecto y el lugar del agua, sino yo les hablo así como una chava jarocha que piensa y que siente de su vida y contacto con el agua, y ahora yo vivo en Jalapa, que si bien no es el puerto, pero está lleno de agua. Digo, ya no sé qué hacer con las botas de piel para que no se me llenen de hongos, precisamente cómo nos cambia la vida cuando hay o no hay, si es salada, si es dulce, y en realidad puede ser mucho más determinante de quiénes somos y hasta qué padecemos o no, o qué disfrutamos, de lo que a veces estamos conscientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Me voy a autodar la palabra, entonces. Ahorita escuchándote, o sea, me acordé la primera vez que he leído el capítulo de la crisis planetaria del agua. Y justamente me ha llevado a la primera vez que fui en el desierto del Sahara. Como si fui en un pueblo 50 kilómetros desierto adentro. Y como si yo nunca había visto un desierto. Entonces he vivido en Francia, en una región muy húmeda, cerca de los Pirineos, donde no falta el agua, donde cerca de mi casa hay grandes ríos que pasan, lo que permite hacer cultivos intensivos de árboles frutales, de maíz, de girasol. Lo que me sorprendió cuando llegué allá es que con una gota de agua la hacen circular por toda la ciudad. O sea, hay canalitos, pasan por huertos de 3 niveles, los dátiles, los árboles frutales, los vegetales abajo. O sea, y nadie tira nada en estos canales de agua. O sea, ¿cómo inmediatamente observas un cuidado del agua? Y yo me preguntaba si esta gente estaba educada para no ser sucia, para no tirar en la calle, o si realmente cuidaban el agua. 2 días después tomé un tour y nos fuimos 2 horas adentro del desierto con una carriola con caballo. Y yo me acuerdo al guía, le decía, ¿tú te encargas de todo? Sí. ¿Te encargas del agua? Sí, no te preocupes, agua fría. Muy bien. Viajamos 2 horas adentro con un caballito, con un amigo que vivió en el DF y con una local allá. Entonces, después de 2 horas a 60 grados, cuando llegamos en el campamento, primera pregunta, dame el agua. Y me acuerdo muy bien, me regaló una botella de agua que ya se había descongelada y a los 3 acabamos la botella en menos de 4 minutos. Y le digo con toda la buena intención, pásame otra botella. Y el tipo me mira y me dice, no, se acabó. ¿Cómo que se acabó? Somos 5, tú, tu hijo, nosotros somos 3. 1 litro de agua para 5, para pasar una jornada en el desierto. Yo entré en pánico. O sea, y este momento cuando leo el capítulo de crisis planetaria, o sea, porque efectivamente siempre visualizamos que la disponibilidad del agua del vecino es la que acostumbramos. Y pues ya puedes entender que en el hotel había una cisterna chiquita con un calentador de agua, quizás de 300 litros, para todo el hotel. Claro, el agua salía tan caliente que no te quedabas 2 horas abajo. Pero, vamos a ver, sientes este noción donde cuando ya te sacan de tu zona de confort, o sea,
ya piensas en el agua. Y esta vez yo entré en pánico. Ya me veía muerto en el medio del desierto. Y eso, como si me ha permitido a lo largo de varios ejercicios visualizar el agua de una manera un poquito diferente y reorientar hace un de años, o sea, mis trabajos sobre aguas residuales al acceso al agua, al derecho al agua y a desarrollar, como si era este proyecto, no sé, de agua segura para todos y entregar purificadoras, hacer donaciones de purificadoras de agua. Y en este momento estaba realmente convencido que el acceso al agua libre de uso era únicamente un problema técnico. Y me acuerdo en nuestra región cuando instalamos 14 purificadoras de agua en las 14 entidades académicas, o sea, nadie consumía agua. Y realmente no tenía la capacidad intelectual de entender por qué no. Y entonces tuvimos que abrir nuestra mente y descubrir que pues, antes de tomar agua, muchos prefieren consumir una Coca-Cola. Entonces, vamos a asociar el agua a la hidratación del cuerpo. No está tan sencillo, o sea, después de que la Nestlé y la Coca-Cola hicieron todo su coco wash. De eso nos ha llevado a desarrollar talleres de sensibilización al agua. Y ahí me crucé con Masaru Emoto. Y sus experiencias son realmente sorprendentes, como sea, transmitir una intención a una molécula de agua. Y ahí como científico el hombre ha intentado de desarrollar una metodología para poder demostrar eso. Hizo varias experimentaciones que han sido reproducidas en el mundo entero. Hoy en día existen los seguidores de Masaru Emoto y entre otros, como ser, o sea, transmite una intención, o sea, de bondad o de feo, a volúmenes de agua, y lo que imaginó es, al momento de descongelar una gotita de agua, observar el cristal que se forma. Y en el artículo, o sea, vemos algunas de estas formas. Entonces es bastante sorprendente cuando emites una intención positiva que puede aparecer un cristal bonito. Y cuando emites opiniones negativas, un cristal feo. Y que en función de dónde tomas el agua, si viene de la cascada, del fin fondo del Himalaya, obtienes cristales maravillosos. Y si tomas agua de una cloaca, ves el diablo. Entonces, ¿cómo decir? A mí me ha marcado mucho, pero efectivamente, vamos a ver, ¿cómo explicas eso? Y como naturaleza, cuando no podemos explicar, muchas veces nos bloqueamos. Me sorprendió todavía más cuando hacía los experimentos pegando únicamente la palabra, porque por la voz, no sé, todavía estás transmitiendo algo, una onda, una vibración, pero pegando una etiqueta con una palabra impresa con una láser HP, no sé, ahí queda todavía. Entonces, y mirando el video de la memoria del agua, vamos a ver, cuando el físico cuántico explica, no, simple, vamos a ver, las moléculas de agua se unen, forman una burbuja y dentro de esta burbuja nada puede entrar, excepto ondas electromagnéticas. Entonces, ya se te mueve el tapete porque tienes que visualizar que un elemento, una intención puede generar una onda electromagnética. Y después que esta onda se queda trampada. Pero si entiendo bien, bajo esta explicación se queda trampada un cierto tiempo. Entonces, a este momento, vamos a decir, el agua se transforma como una videocasetera magnética donde almacenas información durante un tiempo. Y lo que me sorprendió muchísimo, vamos a decir, cuando Benavides dice, vamos a decir, el cuerpo humano no hace la diferencia entre el sonido real que viene de una trompeta o el sonido que proviene de un fichero, vamos a decir,
MP4. La sensación que provoca es la misma. Entonces, yo estoy en efervescencia sobre esto. Y finalmente, mirando el video, vi que Luc Montagnier utiliza un pequeñito sensor sobre el cual coloca el Eppendorf. Entonces, el método científico requiere de un instrumento de medición. Y veo que hoy en día carecemos de instrumento de medición reconocido, porque tiene que desarrollar todo un experimento extraordinario para demostrar que está captando algo, para demostrar el sensor. Y eso me ha llevado a regresar a algunos libros de metodología para ver cuáles son bien las definiciones de la hipótesis, de la pregunta de investigación y de las variables, cómo medimos todo eso. Entonces, me ha generado una perturbación más grande de lo que tenía y finalmente me quedo sobre esto, cómo podríamos hacer funcionar nuestra imaginación para desarrollar nuevos sensores y complementar con otros experimentos, esta información. Porque Jean-Luc Montagnier no quiere demostrar la memoria del agua, está utilizando la memoria del agua para intentar de identificar causas y efectos del virus del SIDA. Por lo cual, al entender eso, podríamos solucionar un buen de cosas. Y lo vimos en el video, cuando las políticas de investigación no están en acorde con lo que estás investigando, están dispuestos a romperte la madre bien fuerte. Entonces, ¿cómo podemos pasar estas políticas de la investigación? Gracias. Eso. Emma. Sí, yo creo que este tema a mí me genera mucha reflexión porque pues me lleva a pensar en todos los momentos que como sociedades nos hemos desligado de la vida, ¿no? O sea, hemos vivido, bueno, yo así crecí en DF, crecí pues viendo el agua entubada, o sea, realmente conocí el mar ya hasta que tenía como 7 años, yo creo. Y entonces, pues, esa era mi realidad, ver el agua entubada y desde ahí, pues, todo mucho en automático, ¿no? Abres la llave y entonces ya recibes el agua. Sin embargo, eso yo veo como en mi proceso y como veo como sociedad, cómo nos van separando de la vida. Entonces, para mí, el poder elegir otras formas ha sido súper importante y entonces ir viendo cómo salir de ese pensamiento que me llevó pues a ver las cosas como dadas por hecho, a volver a ligar con la vida, volver a ligar con los significados más profundos y poder sí crear otras realidades. Para mí ha sido muy importante el ver cómo realmente sí podemos sanar y curarnos a través del agua. Y cómo sí se generan estas ondas electromagnéticas que pueden incidir, porque nuestro cuerpo es agua, ¿no? Entonces, vengo de esa enseñanza y cómo ha sido un proceso ya elegido y significado, resignificado. Y pues me entusiasma muchísimo que esta información pueda llegar cada vez más a la vida de las personas y pues ver cómo sí es posible pues modificar la cotidianidad a través del agüita que tomamos, como un agua sagrada, como agua que nos conecta pues con nuestro origen. Y eso, gracias.
Muchas gracias por compartirnos. Michelle, bienvenido a nuestro querido amigo ranchero. Bueno, después de escuchar algunas de las reflexiones de los compañeros, yo también estaba acostumbrado a vivir en un lugar donde había mucha agua, como Mérida. Entonces, después cuando fui a vivir a Ciudad de México, pasé toda esta crisis del agua que no imaginaba. Me acuerdo bien que una vez iba a presentar el seminario de maestría y que me levanto el lunes temprano y no había agua para bañarme. Y nunca había experimentado algo así, o sea, siempre ha habido agua, agua, agua. Y ahora que estoy aquí en Orizaba, pues me puedo dar cuenta de que pues, llueve mucho, como ahorita está llueve y llueve y llueve, y como que también hay mucha agua, pero uno no se da cuenta de lo importante que es el agua hasta que no lo tienes. Entonces, eso creo que es difícil. Y hace un ratito estaba en una revisión de un proyecto. Estamos trabajando con la gente de Hidalgo en el Valle del Mezquital. Y preguntamos por qué un municipio pues no tiene agua. Y dice, pues es que la gente vive poquito ahí porque, o sea, muy poca gente vive ahí, es porque no hay agua. Es casi, casi un desierto. Y la gente está adaptada a ese tipo de vida. Y entonces, creo que para ellos es normal el tener muy poquita agua, a poder compartir y tener solo 1 litro de agua. Cuando 1 litro de agua para todo el día, cuando aquí nosotros tenemos el agua pues para consumir todo el día e hidratarnos. Pero pues no solo consumir el agua, a veces si dentro de tu cuerpo no todas las condiciones son correctas, a lo mejor el estado de ánimo y el estado de salud, aunque estemos bebiendo el agua, es posible que no nos estemos hidratando correctamente. Entonces, yo creo que hay muchas circunstancias que tenemos que tomar en cuenta acerca del agua, valorarla con la disponibilidad y valorarla a lo que que el efecto que puede tener el agua en nuestro cuerpo. Gracias. Gracias, Michelle. Jessica, ya puedes hacer uso del micrófono. Ya, ¿verdad? Sí. Ahorita que decían sus experiencias con el agua, me estaba resonando un poco acerca de alguna lectura hace algunos meses que teníamos acerca de los mensajes del agua de Masaru Emoto, si no mal recuerdo. Y recuerdo una pequeña frase, ¿no? De la belleza que habitaba en el agua, ¿no? Y cómo el agua opera incluso como un organismo vivo. Jessica, se va tu sonido. Eventualmente apagas el video para que te escuchemos bien. ¿Ya? Ya. Ok. Digo que me resonaba un poco acerca de aquella lectura y de alguna frase de la belleza que habita en el agua como tal y cómo opera como un organismo vivo, que es la base para la organización y constitución de otros organismos vivos, que es básicamente todo lo que vemos, ¿no? Y de lo que somos el agua. Entonces, ahorita que decían sobre la parte de territorio y cómo el que esté en presencia o la ausencia de agua, ya sea por océano, ya sea por tuberías, ya sea porque esté medianamente limpia o esté revuelta por unas presas con las lluvias, hablaba básicamente de lo que son las personas dentro de un territorio, ¿no? Son el agua de un territorio exacto en el que puede haber la abundancia, la plenitud, o puede haber la escasez y la sobrevivencia de lo poco que existe, ¿no? Entonces, ya viendo un poco el video, me gustó bastante el experimento, de verdad no lo esperaba, de hecho anoté todo de cómo se llevó a cabo para no olvidarlo. Y cómo este fenómeno de reproducir los efectos del agua en su propia memoria
me pregunto entonces si el agua realmente es este choque de cadenas, ¿no? Circulares y espacios cerrados de solo moléculas que se están intercomunicando y están generando ondas electromagnéticas y demás, o de verdad el agua es un organismo que tiene no solamente una vida y una memoria, sino tiene una capacidad emocional enorme, porque en aquel ayer cuando yo entré a este seminario con Enrique, no recuerdo quién, hizo una relación de las emociones del agua, ¿no? Que el agua es una mujer viva y que puede estar en la calma, en la serenidad total, como un lago, como un río, como puede desatar su furia total con un maremoto y a ver quién la cuenta, ¿no? Entonces, me encantaba esta imagen, de hecho por ahí tengo el dibujo, de cómo el agua no solamente es un recurso, no es una molécula, no es un algo, es más que agua, ¿no? Es la vida misma. Y como vida misma tiene su propia conciencia también. Y entonces, ¿qué estamos haciendo con aquella vida que somos parte de ella y que estamos maltratando al final? Somos parte del territorio del agua como del agua del territorio hacia nosotros mismos y viceversa. Entonces, no sé, me pareció fascinante el experimento también, el como más que romper un paradigma que ya existe y que ellos se la están jugando bastante fuerte y se están echando la soga al cuello, incluso con los pocos recursos que tienen económicos para llevarlo a cabo, me parece